¿Qué tal, amigas y amigos de Cancionistas? Bienvenidos a una emisión más en donde le estamos presentando a los representantes máximos de la canción de autor a nivel Iberoamérica. Hoy tenemos a un personaje bastante especial, muy especial porque pues se ha ido consolidando en estos ya 25 años de carrera que está celebrando justamente en este 2022. Y démosle la bienvenida al querido Ismael Serrano. Ismael, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Cancionistas. Hola, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo. Igualmente, mi querido Ismael, ya han sido varias charlas y siempre es un gusto poder compartir contigo. Y bueno, después de estos más de 2 años en donde hubo un parón en las giras, pues ya nos enteramos que vienes a México, vas a dar 3 conciertos: León, Ciudad de México y Puebla. Para entrar en materia, antes de hablar un poquito del concierto, invita a la gente a estos conciertos que vas a tener para la gira Seremos en México. Bueno, regresamos a México, como bien dices, en el marco de la celebración de mis 25 años de carrera profesional, así que regresamos con muchas ganas, porque, bueno, se trata de celebrar un poco el reencuentro después de todo lo que nos ha tocado vivir. Tuvimos una de las cosas a las que nos obligó la pandemia es a suspender precisamente nuestra visita a México. Teníamos programada una visita y un recorrido por diferentes ciudades de México. Tuvimos que suspender aquella visita y bueno, ahora retomamos un poco la gira, retomamos el contacto con Latinoamérica y vamos con muchas ganas. Vamos con un nuevo disco, o sea que felices. Ismael, de un tiempo para acá, de unos años, quizá en Sueños de un hombre despierto, ya nos tienes acostumbrados a presentar tus espectáculos de forma teatral, ¿no? Y de alguna manera esto contrasta con aquellos conciertos de Silvio Rodríguez con su guitarra en estadios llenos. De alguna manera ha cambiado la forma de mostrar las canciones, Ismael. Bueno, no lo sé. En mi caso sí. En mi caso supongo que cada vez conceptualizo más la puesta en escena, el desarrollo de la gira, la grabación del disco, como que trato que haya una coherencia tanto en el relato que se hace en el propio disco como en el relato que se hace sobre el escenario. Soy un tipo obsesionado con los relatos, creo que en todo hay un relato. La vida consiste en la búsqueda de un relato propio, yo creo. Una canción es un relato y un concierto también. Y a mí siempre me ha gustado esto de contar historias, no solamente interpretar mis canciones, sino contar historias. Siempre he contado historias entre canción y canción. Tengo un directo en Principio de Incertidumbre que ya tiene, yo creo, 20 años y en él ya apuntaba en esa dirección de contar historias, de teatralizar. Y en cada gira he ido un paso más, he avanzado un paso más en esa búsqueda de darle una vuelta de tuerca a la experiencia del espectador cuando viene un concierto, ¿no? Que sea algo más que una mera sucesión de canciones. Me divierte hacerlo así, me divierte el reto que supone preparar algo así, me divierte buscar un guión, me divierte además porque me permite reflexionar sobre cómo las canciones, sobre el lugar que ocupan las canciones en tu vida, que como la vida cambia, suele ser un lugar diferente, ¿no? En este directo, por ejemplo, en este concierto hago referencia como Papá contame otra vez. Empecé cantándola como un hijo que le reprochaba a su padre y ahora la canta como un padre que trata de encontrar un relato propio que contarle a sus hijos, ¿no? Entonces, la vida cambia, uno también, aunque hay ciertos principios, ciertos valores que permanecen inmutables, sí hay cosas que cambian y como digo, las canciones evolucionan. Y teatralizar me permite explicar todas estas cosas, me permite darle más capas a la lectura, que pueda tener la letra de una canción, darle otra dimensión y supone otro viaje diferente por el repertorio. Entonces, bueno, sí me gusta hacerlo. También me gusta dar conciertos y también vamos a dar algunos de los conciertos que estamos dando en esta gira también son más convencionales, la guitarra, las canciones, nunca dejo de hablar porque me gusta mucho hablar entre canción y canción, pero sí más convencionales. O sea, también me gusta ese concepto de concierto, pero me divierte también lo otro y por eso, y me divierte también que sea algo diferente lo que uno ofrece, ¿no?
y quizá por eso también a veces tomo la decisión de investigar por ese lado, ¿no? Oye, Ismael, para nadie es un secreto que tú te has vuelto un referente para la canción contemporánea, canción de autor, llámele como queramos, ¿no? Hay muchos nombres al respecto de lo que compositores como tú hacen con este tipo de canción, pero nos hemos dado cuenta que a partir de, no sé, 2, 3 años, quizás la pandemia, pues los grandes referentes han ido muriendo, ¿no? Luis Eduardo Aute, bueno, José Antonio Labordeta falleció hace como 10 años, pero Vicente Feliú hace poco, Lázaro García, nos estamos quedando huérfanos de ese tipo de compositores con ese compromiso. ¿Tú sientes alguna responsabilidad y cómo tomas esta responsabilidad cuando alguien te dice que ya eres un referente? Bueno, no sé si responsabilidad, sí siento, Compromiso. sí, sí me siento comprometido con el género, por así decirlo, en un momento en el que mucha gente trata de desvincularse de alguna manera con él. Quiero decir, yo he crecido escuchando todos estos referentes que has mencionado. He hecho mucho de menos últimamente a Aute porque creo que tendría mucho que decir del tiempo que nos toca vivir. Él siempre había tenido una mirada muy lúcida, muy llena con un gran sentido del humor y hubiera estado bien escucharle todo lo que tuviera que decir al respecto, ¿no? Pero yo reivindico el término canción de autor en un momento en el que está sumamente estigmatizado, porque hay quien lo rehúye, porque compite de forma muy desigual con otro tipo de géneros. Quiero decir, yo creo que el algoritmo, que es por así decir, el tirano, El que gobierna. el que gobierna, por así decir, sí, sobre todo en lo que respecta a la oferta musical, yo creo que penaliza una canción que atiende a la palabra, que propone una cierta reflexión, que propone un relato. Cuando tú ves gran parte de las visualizaciones que se hacen en YouTube, la mayor parte de ellas son parciales, nunca, no, son un gran porcentaje, la mayoría, no terminan de ver el vídeo. Y claro, eso cuando uno tiene un relato, por así decirlo, cuando una canción es algo más que una estrofa, es un desarrollo, requiere un desarrollo y demás, pues lo tiene difícil, ¿no? No hace mucho hablaba también con alguien de la industria que me aclaraba que en Spotify, por ejemplo, existen muchas listas oficiales de música urbana, de pop, y hay alguna también de canción de autor. Hay una oficial de canción de autor y me decía, muchas de las listas oficiales están hechas por prescriptores y otras están hechas por algoritmos. En el caso de la canción de autor solo hay una y está hecha por un algoritmo. Es decir, claro, un algoritmo que fundamentalmente se guía por el número de escuchas, con lo cual alguien que empieza en este género lo tiene bastante difícil si se define como cantautor y si tiene como referentes pues todos estos nombres que hemos citado junto con Sabina, con Silvia y demás. Entonces, yo muchas veces me pregunto si el algoritmo está de alguna manera también determinando nuestra forma de hacer música, porque yo creo que mucha gente etiqueta y hace música en función de cómo quiere aparecer en las búsquedas, de al lado de quién quiere aparecer, ¿no? Cuando tú estás viendo un vídeo, si quieres que aparezca el tuyo, evidentemente, si tú dices que eres cantautor, y cada vez hay menos gente que se define como tal, vas a estar menos, por así decir, menos enganchado a las propuestas que se hacen, ¿no? Es difícil que surjas tú entre las propuestas que te hace el algoritmo. Entonces, bueno, en definitiva, yo creo que son tiempos difíciles para una canción de autor que además propone una cierta inmersión en la realidad, cuando lo que yo creo que se impone hegemónicamente en la música es el escapismo permanente. Y la canción de autor, convengamos que propone otra cosa, propone la inmersión, conectarse con la realidad. Y yo creo que ahí, que además también, sobre todo reforzado por la pandemia, hay un empeño por lo contrario, por desconectarse de la realidad. Entonces, bueno, no, me siento comprometido con el género porque lo reivindico y me parece más necesario que nunca, ¿no? Porque me parece que el mundo que nos toca vivir merece una reflexión y un análisis que viene muy bien acompañado por las canciones de esos autores de los que hablábamos antes, de los cantautores, o de su forma de mirar el mundo, ¿no? Me parece más necesaria que nunca. Ahora, de repente surgen debates, que yo hace unos días, un debate sobre los elementos que tendría que tener una verdadera canción de autor, porque mucha gente opinaba y opina que toda canción tiene un autor. O sea,
pero evidentemente el género o el tipo de canciones que ustedes hacen, evidentemente hay una profundidad distinta, de alguna manera huir de esos discursos, lugares comunes, discursos predominantes en la radio comercial, pero entonces, ¿cómo decirle, qué decirle a estas personas que dicen, no, pues canción de autor, pues toda canción tiene un autor, pero hay un cantautor como tú, como Pedro Guerra, pero también hay cantautor como Maluma, ¿no? O sea, sin juzgar, sin emitir un juicio. O sea, ¿cómo decirle a esa gente, a ver, toda canción tiene un autor, pero hay como formas distintas? Bueno, también puede pasar que a nosotros nos importe mucho esto de las etiquetas y realmente al final no sea tan importante. Quiero decir, lo importante de la canción no es... Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la búsqueda de una cierta profundidad, de un vuelo poético, de una cierta hondura, ¿no? Sí, de una hondura que es lo que tiene la poesía, que es como varias capas, varias interpretaciones. Tiene que ver con la búsqueda en lo cotidiano de esa poesía de la que no somos conscientes, de imprimir a nuestra vida cotidiana una épica, y tiene que ver también, ¿por qué no?, con las temáticas. Yo creo muchas veces, quiero decir, el cantautor le canta lo que le emociona, es capaz un poco de trascender sus propias vivencias para sentirse interpelado por la lucha y la tragedia ajena, por así decirlo también, ¿no? Es capaz bueno, tiene un compromiso a la hora de hacer la crónica social y sentimental del mundo que le toca vivir. A mí me sorprende de mucha gente, tú dices, joder, es que parece que viven en una ruptura de desamor permanente, ¿no? Que no estaría mal si las canciones fueran originales, tuvieran una mirada original. Quiero decir, la ruptura se puede sentir, el desamor, yo le canto al desamor y el desamor se le canta desde muchos lugares. El problema es cuando le estás cantando desde el mismo lugar, cuando estás encerrado en un bucle de desamor que te lleva a escribir la misma canción una y otra vez y nunca y no siempre es una gran canción la que escribes una y otra vez. Entonces yo creo que lo que el cantautor tiene también es esa capacidad para cantarle a esas otras cosas, a esas otras vivencias, a esas otras experiencias que forman parte de nuestro mundo, que nos enriquecen y que tienen que ver con lo sentimental, pero también con lo social, con conectarse los unos con los otros. Entonces, a ver, ¿existe la canción de autor? ¿Es simplemente ser autor de sus canciones? No, y lo que mejor lo define es la tradición de cantautores, es decir, desde Buddy Guthrie en Estados Unidos, que con su guitarra al hombro se recorría Estados Unidos cantando para los mineros en huelga, para los trabajadores de la fábrica, y recorría todo el país, denunciando el fascismo, a Pete Seeger, cantautores que eran adorados por Bob Dylan, el propio Bob Dylan, ¿no?, que trataba de darle un vuelo poético, que le cantaba otras cosas con una cierta sensibilidad, a muchísimos otros, a Víctor Jara. En un principio, quizá la canción de autor empieza siendo renovadora del folclore tradicional, ¿no? Es canción popular y tiene ese punto de conexión con el folclore en sus orígenes. Víctor Jara era un renovador del folclore andino, por así decirlo. La nueva trova cubana, por algo se le decía nueva trova, porque renovaba la trova tradicional cubana, por así decirlo, ¿no? Y Atahualpa Yupanqui también tenía eso de renovar la figura del payador. Y en España también, ¿no? Bob Dylan lo que hace es renovar, pues eso, todo lo que hacía, ese folk que hacían Buddy Guthrie, Pete Seeger y demás. Le silbaban empezaban silbando cuando sacaba la guitarra eléctrica, porque se trataba un poco de renovar el género, ¿no? Y en España también esa tradición, Aute ve mucho de Leonard Cohen, de toda esa tradición anglosajona. Serrat bebe más de la historia de la canción de autor francesa, de Jacques Brel y de muchísimos otros, que también es otra tradición. Quiero decir, hay una tradición como para definir el género, ¿no? Más allá, por más que digamos, no existe, no. Existen tanto en cuanto hay una serie de nombres claros que se han encargado de escribir la historia de ese género. Negarlo me parece que tiene que ver a veces más con un empeño del artista porque no se le cierren puertas. Yo creo que tiene que ver más porque le salga contratación en festivales y tiene que ver también para que sus búsquedas, cuando tú digas, no, yo hago un pop
cuando le etiqueten y cuando le busquen en YouTube, cuando busquen a otros autores, también salga él de alguna manera en esas propuestas, en esas sugerencias, porque si dices que eres cantautor, probablemente lo tengan más difícil a la hora de irrumpir en la pantalla del oyente, ¿no? Hay una frivolización en la canción. Me llama la atención lo que dice respecto, bueno, todo me llama la atención, pero me detengo a que hay cantautores que viven en esa ruptura de amor permanente, cuando parece ser que su mundo solamente se limita al amor y al desamor, y evidentemente, pues muchas de esas canciones igual no terminan siendo grandes canciones. Quizá será porque en estos tiempos están ávidos de fama y reconocimiento y se olvidan un poco de esa ruta que autores, por ejemplo, en México, como Agustín Lara, como José Alfredo Jiménez, Álvaro Carrillo, nos marcaron. Sí, sí, es que de todas formas, también yo creo que se equivocan. Si lo que persiguen es la fama, nadie te garantiza que haciendo solo canciones de amor vas a conseguir ser más famoso, porque tiene que ser una buena canción de amor. Porque finalmente lo que persisten, lo que acaba perviviendo, lo que pervive en el tiempo es la canción, más allá del autor, ¿no? Entonces, bueno, a mí más que eso tiene que ver con una cierta infantilización de la audiencia, con la pérdida de matices, con la pérdida con limitar la experiencia humana a eso. Quiero decir, como si el resto del mundo, el resto de cosas no debieran interesarnos porque no van con nosotros, que tiene que ver también con la desafección, con la política, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de muchos, porque no todo tiene que ser canción política, a veces tiene que ser con... A ver, yo, por ejemplo, si escuchas el disco de Serrat, de Mediterráneo, es un disco que habla, bueno, primero la propia canción Mediterráneo, que nadie la escribiría hoy en día, porque habla del Mediterráneo, pero como punto en el que convergen los anhelos, los sueños de toda una civilización, o de toda una, más que una civilización, de toda una cultura, ¿no? Tiene que ver con la cultura mediterránea, con una forma de vivir, de ser, de estar, ¿no? En un concepto muy amplio, ¿no? Pero es que ese disco también habla del pueblito blanco, de cómo los pueblos se van quedando deshabitados, que a día de hoy en España es un tema de debate constante en la política. Tiene que ver con hay un término que se usa mucho, que es la España vaciada o la España vacía, que tiene que ver con cómo los pueblos más pequeños se van, la España rural, por así decir, se va vaciando, y es algo dramático, se quedan muchas veces sin servicios y demás. Habla también de la infancia en el barquito de papel, ¿no? Como una metáfora de esa infancia perdida que uno echa de menos, que uno recuerda, que siempre te acompaña, claro, de alguna manera. Quiere decir, son muchísimos temas que a día de hoy yo muchas veces pensaba, ¿quién le canta estas cosas? ¿Qué autor le canta a esos paisajes colectivos? Tiene que ver también, yo creo, con eso, con lo común, con el bien común, con lo colectivo. Es decir, vivimos en un mundo tan hiperindividualista que nos tenemos que poner en el centro de todo. ¿Y cuál es la experiencia última que más en el centro nos pone de nuestra vida? El amor. El amor es puro egocentrismo, porque es lo único que importa soy yo y tú, en tanto en cuanto proyecto mi necesidad, mi anhelo y mi felicidad en ti, pero es como ponerse todo el rato en el centro. Entonces, y tiene que ver con dos personas, además, como mucho, ¿no? Y a veces la segunda persona es casi, bueno, porque es destinataria, pero casi es la excusa para sentirse como uno se siente. Entonces, a veces tiene que ver con ese hiperindividualismo que no te permite conectar con este tipo de experiencias colectivas, con esos paisajes comunes que también merecen una canción. Mi querido Ismael, se nos está terminando el tiempo, pero es un placer hablar contigo respecto a estos temas, estas reflexiones que tengo 20 años que las tengo muy vivas. Y bueno, para terminar, evidentemente hay algunos cantautores referentes que nos han dejado, han fallecido, pero otros se están despidiendo, como el caso de Joan Manuel Serrat. Canción para un viejo amigo, es una canción que cantas con él, que seguramente esta pregunta puede ser un lugar común, pero nunca te la he hecho y nos gustaría que nos contaras a la gente de Cancionistas, a los seguidores, ¿qué representa para ti Joan Manuel Serrat? Háblanos de Canción para un viejo amigo, de esta colaboración que tienes con él, que él tiene contigo, para ir cerrando esta entrevista. Bueno, Joan Manuel Serrat es probablemente la influencia más importante en mi vida musicalmente, ¿no? Yo empecé a escribir canciones por él. Hablaba antes de esa capacidad para encontrar en lo cotidiano esa poesía que no siempre somos capaces de ver, y él es un maestro
en eso. Y hablamos antes de escribirle a otras cosas que no fueran el amor, y él ha sido capaz de escribir canciones que tenían que ver hasta con el aburrimiento. No hago otra cosa que pensar en ti, no se me ocurre nada, decía en una canción, ¿no? Y miraba al techo y decía, por cierto, no le vendría nada mal una mano de pintura. Era capaz de escribir esas cosas, de conmovernos y sobre todo de hacernos protagonistas de esas historias, ¿no? Imprimir esa épica, hacernos sentir como ese titiritero que va de aldea en aldea, entender el universo poético de Miguel Hernández, de Antonio Machado, de Benedetti, acercarlo a una generación que ha convertido en patrimonio propio todo ese legado poético y musical. Entonces, yo creo que es alguien imprescindible. O sea, yo, si tuviéramos que explicarle a un extraterrestre que bajara hoy al planeta Tierra cuáles han sido las inquietudes, las vivencias, las experiencias de un español que ha vivido entre los 50 y casi los 2000, pues bastaría con ponerle toda la discografía de Joan Manuel Serrat para que entendiera exactamente cuál es el mundo que habitamos, ¿no? Porque, como decíamos antes, le habla al amor, por supuesto, pero le habla a muchísimas otras cosas, a toda esa dimensión, pues eso, a todas esas experiencias humanas que nos definen. Entonces, bueno, canción para un viejo amigo. Bueno, yo trataba de buscar una canción que cuando era una responsabilidad muy grande pensar en qué canción podría cantar con él, ¿no? Y Canción para un viejo amigo me parecía que era una canción muy serratiana en su concepto, en su tono, en su cadencia. Y grabarlo con él, pues fue pues como cumplir un sueño, ¿no? Igual que cuando he tenido la oportunidad de cantar con él en algunas ocasiones en Buenos Aires y demás. Entonces, bueno, es un referente. Y bueno, lo de la despedida, yo creo que yo no me lo creo, fundamentalmente porque no quiero creérmelo. Claro. Porque creo que él va a seguir cantando y nos va a seguir deleitando con conciertos y canciones, quizá no con el ritmo apabullante que ha tenido hasta ahora, ¿no? Pero él seguirá. Quiero pensar que sí, porque uno lo necesita. Pues, amigos, amigas de Cancionistas, un placer haber charlado con Ismael. Gracias a Cuando Cuentas Cantas, que es el que se encarga de producir este espacio, mi amigo Rafael Lara. Y no dejemos de ver a Ismael Serrano en esta gira, que seguramente va a ser maravillosa. Ismael, un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto.